Amigos, tengo en línea a nuestro coach internacional, Diego Sosa, con quien quiero compartir unas inquietudes, digamos que un tanto marginal, porque no es tema habitual en nuestras conversaciones, y es la deuda externa. Los países, según vi en estos días de las instituciones, los policías de la economía mundial, diciendo que el endeudamiento de los países seguirá aumentando. Parece ser que ahora el negocio ya no es financiar a empresas, sino financiar gobiernos. Y un caso es el de Norteamérica, que tiene una deuda, por ejemplo, con China tremenda a través de los bonos del Congreso, de los bonos norteamericanos. Diego, quisiera compartir contigo, ¿quién financia a los países y cómo les cobran? Porque pueden los países declararse en quiebra, como pasó con Argentina hace unos años. Bueno, señor Freites, usted ha traído un tema que está candente a nivel internacional. Es un momento muy difícil, muy complicado, muy interesante para tener en cuenta. Acabo de ver hace unas horas que en el mundo se están deshaciendo los bancos centrales de la deuda norteamericana. O sea, la deuda norteamericana con los bonos, muchos países compran esos bonos como parte de su seguridad y muchos bancos centrales se están deshaciendo de esa deuda. En parte, ya sabemos que la parte de los que quieren ser el nuevo control, digamos, Rusia, China, la India y Brasil, por otro lado, ellos están interesados en que el dólar no tenga tanta fortaleza, aunque no les interesa que el dólar baje demasiado porque ellos tienen muchos dólares y tienen mucha deuda en dólar. Por eso lo han ido sacando poco a poco. Esa deuda es muy interesante, la deuda de Estados Unidos, tomarla como referencia, porque, eh, digamos, antes lo que aseguraba esa deuda era simplemente oro. En el país había oro, en el Banco Central se ponía oro y República Dominicana, usted recuerda que teníamos el peso oro. De un momento a otro se inventaron una nueva teoría de que no hacía falta el oro, que lo que hacía falta era confianza. Y por eso los países comenzaron a Digo, dejar los de tener países oro. no. Fue Norteamérica que cambió la regla de juego para ellos poder automantener. Como ellos son los que tienen la maquinita de imprimir dólares, pues es un mecanismo de, digamos, de coloniaje. Exacto. Y cuando uno ve cómo ha sido, que lo que se trata en el mundo hoy en día es de tratar de que el Producto Interno Bruto siempre sea mayor. Y lo que ha pasado en los últimos 2 años es que el Producto Interno Bruto no ha crecido tanto como ha crecido la deuda de los países. O sea, que la cantidad de deuda es mucho mayor que el Producto Interno Bruto, no en porcentaje, sino en efectivo. Por lo tanto, uno se da cuenta de que lo que se ha hecho es tomar deuda y esa deuda se inyecta en el país y esa deuda lo que hace es supuestamente hacer crecer el Producto Interno Bruto, pero no lo hace crecer tanto como ha crecido la deuda. Por lo tanto, ya eso se ve que es un maquillaje, es una recesión. Es como que en su casa usted diga, yo estoy mejor porque ahora yo además de tener mi casa, tengo 2 vehículos. Y los vehículos yo los compré con deuda. Yo tenía antes uno solo, cambié ese, compré uno más grande y tengo ahora, y compré otro y tengo dos. O sea, antes yo tenía un patrimonio de mi casa que valía, voy a decir un número, 5 millones de pesos y un vehículo que valía medio millón de pesos. Yo tenía un patrimonio de 5 millones 500 mil. Ahora yo tengo una vivienda, tuve que coger un préstamo para poder mantener la vivienda de 1 millón de pesos. O sea que mi neto por ahí son 4. Y los vehículos, el que yo tenía lo vendí y compré dos en 2 millones, pero debo 1.800.000. Cuando tú sumas, tú tienes 4.200.000 antes lo que en total, después de quitarle las deudas, y antes tenía 5.500.000. Pero aparentemente tú creciste porque tu casa sigue ahí y también tus vehículos ahora son mejores. Y eso es lo que está pasando. ¿Quién paga esa deuda? La deuda de su casa la paga usted, pero la deuda de los países la pagan ¿quién? ¿Quién la paga? Nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Cómo? Sí. Con nueva deuda. Por lo tanto, nunca se paga. Por eso, cuando se le puso en República Dominicana el nombre de deuda eterna,
no fue mal puesto el nombre, porque esa deuda, como usted lo ve, cada año sigue creciendo. En Alemania, hace unos años, se hizo un proyecto, bueno, un proyecto no, llegó a ser ley y todo, que se llamaba el cero negro, porque no se podía hacer más deuda de lo que producía el país. Entonces, la deuda se paralizó hasta el año de la pandemia, cuando se tuvo que tomar deuda otra vez, o sea, tener déficit. Cada vez que un país tiene déficit, lo sana con deuda. Y esa deuda la toma, vamos a decir, a 5 años. Estamos en el 2023, en el 2028 hay que pagarla. Cuando hay que pagar esa deuda, ¿qué hace el país? ¿Busca del Producto Interno Bruto, de lo que se produjo, de los impuestos que se pagaron y paga esa deuda? No, va y busca otro préstamo. Pero si tiene que pagar 10.000 millones de pesos, busca 15.000 millones, porque habrá otro déficit en este año. Y por eso esa deuda solamente se paga con más deuda. Hay algunos que podríamos decir que le llaman un sistema Ponzi, que es un sistema de que préstame para yo pagarle al otro. Y a veces se pagan ellos mismos. Y dicen, ok, yo voy a emitir nuevos bonos para poder pagar los bonos que tengo que pagar, que tengo que repagar. Y esos nuevos bonos los compran con el mismo dinero que les repagan. Es todo un sistema que se va haciendo más grande y más grande y más grande, porque eso que yo tengo que repagar, ya yo estoy pagando intereses. Los intereses están altísimos. Ahora estoy viendo que en República Dominicana el Banco Central y el Ministerio de Hacienda están emitiendo bonos por encima del 10%. Los bancos están dando 10% en los certificados financieros. He visto que se han puesto subastas en el 13, en el 14% de interés. Usted se puede imaginar a dónde va esto. A que el año que viene hay que buscar más dinero para pagar eso. Diego, ahora mismo aquí estaban pagando unos bonos ya emitidos, pero tenían que hacer más bonos para pagar lo pasado. Pero entonces, como los compradores eran los mismos, había que aumentar lo que le iban a pagar a los tenedores de los bonos viejos. Es decir, si compraron esos bonos al 4%, dice, yo ahora no los voy a vender al 4%, ni al 5%. Entonces, es ¿cómo te puedo decir? Es el perro mordiéndose la cola. Sí, lo contrario pasó en los años antes de la pandemia, cuando los intereses estaban en Estados Unidos en el 0%, en Europa en el 0%, en República Dominicana se llegó a colocar al 3%, y lo que hicieron fue muy astutamente tomar mucha deuda que vencía más adelante, cuando en el año de la pandemia, cuando entró el señor Abinader, se tomó mucha deuda que vencía ahora en el 2023, y se pagó con bonos que se tomaron en ese momento a 4%, y esa deuda estaba en el 10%. Imagínense qué hubiese pasado si todo ese vencimiento, que era un vencimiento enorme que había para el 2023, si todo ese vencimiento hubiera caído ahora con estas tasas de un 10, un 15% en pesos y un 6, un 8 en dólares. Hubiera sido terrible para la economía del país no haberlo hecho. Por eso en este momento nos estamos mordiendo la cola, pero en aquel momento yo no sé qué fue cómo describirlo de su mordida de cola, porque fue conveniente para el país. Bueno, no, es que lo que hay que hacer es previsor. Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer bonos a futuro sabiendo que vas a tener que pagar estos bonos y los que vienen. ¿Por qué? Exacto. Sí. Porque el Estado Dominicano está financiando su presupuesto con préstamos. Sí, porque desde que hay déficit se financia con préstamos, y además del déficit vienen unos proyectos que son solamente con dinero extra, o a menos que se haga una alianza público-privada, que los privados estén poniendo el dinero. Pero mientras uno se invente un teleférico, se invente una carretera, se invente unas elecciones, todo ese dinero hay que buscarlo por algún lado. Entonces usted ve que no queremos tomar del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, porque cuando se toma con ellos le dicen, no, pero ese dinero se va a utilizar para tal o cual cosa. Y usted ve cómo en el país el dinero se toma y uno no sabe para qué se usa. El dinero del peaje uno no sabe para qué se usa. El dinero de los 2 pesos que tenemos que pagar en cada galón de gasolina, que es supuestamente para renovar los vehículos públicos, etcétera. Ya usted sabe que hay una demanda grandísima ahí contra el gobierno anterior, porque hicieron una reasignación, y ese dinero que era para eso se lo dieron al presidente para que lo usara a discreción. Entonces, por eso es el gran problema de tomar préstamos que son
controlados. Nos gusta tomar un préstamo en República Dominicana, nos gusta emitir bonos y no decir ni siquiera para qué son. A tal punto que yo veo compañías emitiendo papeles comerciales y lo que le llega en el pliego a uno nada más dice que es una compañía que va a emitir tanto y que va a pagar tanto y que se va a pagar cada tanto tiempo. Y tú dices, pero ¿para qué van a usar el dinero? ¿Cómo va a ser que la gente esté metiendo el dinero suyo, dándoselo a una compañía que a veces ni siquiera un nombre tiene y usted no sabe para qué va a usar el dinero? Bueno, díganme por lo menos que para hacer una fábrica, que para poner una planta de energía. No dicen para nada, simplemente. Y a veces es, con esa de las energías en República Dominicana, pasó mucho tiempo, no sé cómo está ahora, pero pasó mucho tiempo, que emitían papeles porque el gobierno le debía dinero, entonces el gobierno se ponía como garante y ellos emitían papeles y el gobierno lo que hacía era pagarle por esa deuda que no le quería pagar intereses más altos de lo que le pagaba. Todo un lío, todo un sistema muy, muy, muy complicado, que no sé cómo vamos a salir de eso en el mundo entero cuando nosotros estamos creciendo con el Producto Interno Bruto muy por debajo de lo que crece la deuda de cada país, y esto se convierte en una bola de nieve que llegue el momento que tú dices, ¿cuánto es lo que tenemos que buscar anualmente en República Dominicana? Tenemos que buscar más del 23% del presupuesto, de lo que se recibe para pagar deuda, cuando realmente cuando Grecia llegó al 7%, se saltaron las alarmas y dijeron que estaban quebrados, y nosotros vamos por el 25% de lo que recibimos para pagar intereses de deudas. Diego, dos cosas. Primero, ¿qué va a pasar si un país no puede pagar la deuda? Y lo segundo, ¿cómo salir de la situación? Lo primero que ya pasó con Argentina y ha pasado con otros países que declaran un default. Eso es una bancarrota y le dicen, bueno, vamos a negociar. Yo te debo tanto, vamos a ver cuánto yo te pago. Eso pasa mucho en el mundo real, en el mundo internacional, donde entonces si el señor Alfredo Freites tenía un bono del Estado argentino, viene una compañía y le dice, mira, ese bono, tú tienes ahí $10,000, yo te voy a dar a ti 5 y voy a tratar de cobrarlo. O te voy a dar 4, 3 y tú dices, bueno, prefiero 3 ahora que yo buscar abogados e ir a pelear contra esa gente. Entonces esos buitres que le llaman van y contra el gobierno y entonces en vez de cobrarle los 10 tuyos, o sea, 10, le ponen una demanda y le cobran 20. Entonces le dicen buitres porque son unos desgraciados. Sí, pero tú no estás pagando. ¿Qué tú quieres que haga? Entonces, eso de seguir agrandando, nosotros, yo no sé dónde está el punto de no retorno en la República Dominicana, seguir agrandando esa deuda con más deuda, simple y sencillamente porque yo tengo que mostrar que hice algo, porque lo único que vale de un político en la República Dominicana es decir que construyó. Desde la época de Balaguer nos metieron en la cabeza que esto lo construyó Balaguer, esto lo construyó Balaguer, esto lo construyó Balaguer. No, aquí yo nunca vi a un presidente, a un aquí se llama el Bundeskanzler, al canciller o a la canciller que tuvimos inaugurando algo. Y esta autovía, ¿quién la hizo? La hizo el Estado con el dinero nuestro. ¿Qué se puede hacer para esto? Reducir los déficits, hacer lo que hizo Alemania de bajar los déficits, para bajar el déficit a cero, para tratar de ir pagando poco a poco, para bajar esa carga que se tiene. Cuando uno tiene una deuda en la casa, uno sabe que si tiene que sacar 25% de su presupuesto, de su ingreso, para ir a pagar deuda, uno está bastante pesado porque ese 25% debió haberse convertido en mejor calidad de vida. Y cuando nosotros estamos buscando más dinero para pagar deuda, para pagar el presupuesto del año, estamos pagando intereses con dinero que va a pagar más interés, una bola de nieve que no tiene forma de llegar a un buen camino. Vamos a tener un momento dado de que si no crecemos mucho, 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 y el crecer no es... Hay que entender el crecimiento del Producto Interno Bruto. Una gran parte, una parte importante del Producto Interno Bruto es lo que gasta el gobierno. Por lo tanto, si yo cojo dinero prestado y gasto, mi Producto Interno Bruto tiene que subir obligatoriamente por ese renglón. Pero si yo estoy cogiendo dinero prestado para gastar, no es sano porque el equilibrio nunca está. Es un retoque de los números. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer
es tratar de bajar ese déficit para que Dios no agarre confesado en el momento que se cierren las llaves por ahí, porque está muy difícil, el dólar está bajo una presión impresionante. Esta nueva orden mundial de economía está haciéndole mucha presión al dólar y mismo Europa se está revalorizando el euro contra el dólar. Por lo tanto, esto de seguir tomando deuda va a ser muy complicado y tenemos que pararlo en algún momento porque llega un punto que una parte que ya no se puede utilizar, una parte muy grande que ya no se debe poder llegar ahí, de lo que uno recibe como gobierno de impuestos de los contribuyentes, es para pagar intereses de deuda y que queda para pagar sueldos del Estado, para pagar, para hacer carreteras, para nada. Entonces hay que tomar más deuda. Es complicado el punto, pero ningún gobernante quiere que sea él el que va a tomar esa decisión porque prefiere que le explote esto en las manos a otro cuando llegue el momento. Lo van a llamar un cisne negro, pero realmente no es un cisne negro. Realmente sabemos que va a pasar, lo que pasa es que no sabemos cuándo y mientras haya dinero en el mercado va a ser muy fácil seguir tomando prestado. Diego, muchas gracias por tu apoyo, por tu participación. Seguiremos cogiendo prestado. Sí, hay muchos países que lo único que le queda es seguir tomando prestado y esperar que venga el cajetazo por ahí algún momento. Pero a la gente que tenga en cuenta de que antes de que venga ese cajetazo, cuando usted se dé cuenta de que el país no va a poder seguir tomando prestado, convierta su dinero a dólares y trate de tenerlo en un lugar que usted pueda sacarlo como hicieron los argentinos, irse a Uruguay, cruzar a Uruguay con su maletica. Hasta la próxima, señor Freites. Bye bye, Diego, hasta luego.